Seguimos aquí en Primera Plana con Alejandro Valente, jefe de deportes de Radio Francia Internacional, y con Elcio Ramalho, del compañero de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional. Vamos a descubrir ya quién es nuestro personaje de la semana. Esta semana es Gerard Piqué, el jugador de la selección española que ha sido protagonista por algo que va más allá de lo puramente futbolístico, podríamos decir, algo que trasciende al fútbol, pero que está de bastante actualidad. Se ha convertido en uno de los protagonistas debido a la crisis que vive Cataluña en España. Piqué se ha mostrado a favor del referéndum celebrado en Cataluña, del referéndum ilegal celebrado en Cataluña por la independencia el pasado 1 de octubre. Hay aficionados que estiman que no es coherente su posición, vistiendo la camiseta de la selección. Hay otros que piensan que, bueno, que mientras su compromiso esté ahí, pues ¿por qué no, no? En cualquier caso, él nunca se ha manifestado a favor de la independencia, simplemente ha dicho que está a favor de un referéndum. Y les pregunto, Alejandro, ¿es un tópico esto de que los futbolistas no deban hablar de política? Pienso que es algo preferible en la medida en que los hinchas de un equipo, ya sea nacional o de un club, tienen todo el abanico de opiniones políticas que se pueda suponer y su rol no es la política, sino jugar bien al fútbol. En el caso de Piqué, pienso que la situación es un poco distinta porque no es verdaderamente un tema político, es un problema más de identidad regional, de reivindicación nacionalista. Entonces estamos en una cosa que supera un poco la política, que se inscribe quizás en otro campo. Pero yo creo que Piqué, desde que juega con la selección española, siempre ha sido un jugador ejemplar, que ha aportado mucho a España en todas sus brillantes campañas de los últimos tiempos. Me parece extraño cuestionar su presencia hoy en día, cuando él mismo en ningún momento estima que su lugar podría estar con otra camiseta que no sea la española. Yo pienso que tiene todo su lugar en la selección española. Pero se comprende también que sea una postura un poco incoherente porque defiende que se ha realizado el referéndum como si dijera que es un poco a favor, ¿no?, de la independencia de Cataluña, y luego que viste la camiseta de la selección española. Se puede comprender también que a muchos hinchas cuestionan también su posición también, pero ¿no? luego es muy curiosa la sociología del hincha, porque el otro día en el partido de la selección española en Alicante silbaron a Piqué cuando salió al terreno de juego y acabaron aplaudiéndolo. Eso quiero decir que la sociología que se establece a veces en un estadio de fútbol puede cambiar en cuestión de 90 minutos. Pero esto se pasó varias veces, ¿no? Le han silbado muchas veces, ¿no?, cuando defendía la selección española, ¿no? Lo cual quiere decir que él luego ha demostrado en el terreno de juego deportivamente que su compromiso ha permanecido, ¿no?, como ha dicho también el seleccionador español. Pero probablemente ese tipo de contradicciones lo vemos a todos los niveles. O sea, puede parecer raro que un club como Barcelona quiera participar en la Liga Española cuando defiende también a lo mejor la idea de que haya una autodeterminación, o en todo caso la posibilidad de decidir, la posibilidad de una Cataluña fuera de España. Eso creo que ya son cosas que tienen que decidirse a nivel de la federación. No se puede pedir al jugador que tome él la decisión de dejar la selección española cuando él siente que es su equipo. Si hay un problema, lo tiene que decir la autoridad, en este caso la Federación Española de Fútbol, tiene que decidir si Piqué puede o no llevar la camiseta española, pero yo no veo por qué no podría llevarla. No sé si conocen otros casos en sus países, en Brasil o en Argentina, de algún tipo de problema con jugadores que han tomado alguna posición política. Lo que pasó en Brasil, el caso de Brasil, es que en los años 80, Brasil estaba bajo la dictadura, y entonces el equipo de fútbol Corinthians empezó una experiencia inédita en el fútbol, que era la democracia corintiana, ¿no? Entonces fue el jugador Sócrates y con otro delantero, Casagrande, que empezaron un sistema, y otros jugadores también, claro, que empezaron un sistema de democracia en el club, que los jugadores decidían del entrenamiento, de todo lo que se pasaba en el club Corinthians junto con el grupo directivo. Entonces esta fue una experiencia que luego fue muy discutida en Brasil, porque era el periodo en que Brasil estaba bajo dictadura. Entonces este fue un ejemplo un ejemplo positivo
de que la política en este caso sirvió para demostrar un poco que el Brasil necesitaba de una democracia en este momento, ¿no? Entonces, esto pasó en Brasil con este Club Corinthians, ¿no? Fue como un ejemplo positivo de que dieron los jugadores. Aparte de esto, hubo un problema en los años 70 cuando Brasil ganó el tricampeonato y luego el gobierno militar que intentó se aprovechar un poco del éxito de la selección, pero esto también fue muy criticado, ¿no? Pero personalmente no vemos muchos jugadores así tener posiciones políticas. Al contrario, en este momento en Brasil, todos, a pesar de la crisis, muchos jugadores no expresan sus opiniones políticas. No quieren meterse en líos. Vemos mucho poco. En Argentina, Alejandro. Bueno, el caso de Maradona es conocido porque él muchas veces tuvo opiniones muy polémicas, en particular contra la dirección de la FIFA en aquella época, Joao Avelange, etcétera. Todo eso podía crear una cierta incomodidad. De hecho, se sospechó que en 1994, en el Mundial en Estados Unidos, cuando tuvo el control antidoping positivo, a lo mejor la FIFA le había pasado de alguna manera factura por su comportamiento, y también se conoció su relación a veces tensa con las autoridades políticas argentinas en diversos momentos, pero creo que su talento en todos esos casos lo protegió de cualquier tipo de sanción. Por cierto, que hablando de fútbol y política, no sé si les ha llamado la atención que Siria ha estado a punto de clasificarse para el Mundial de Rusia 2018. No sé lo que hubiera supuesto ver un equipo como el sirio en el Mundial, que me imagino la mayoría de jugadores estará en Europa, creo, me imagino. Efectivamente, la mayoría de los jugadores no juegan en el campeonato sirio, que no tiene lugar actualmente. De todas maneras, tiene mucho mérito lo que hizo este equipo, porque tuvo que jugar todos sus partidos como local en otros países, en particular en la eliminatoria que lo enfrentó a Australia, tuvieron que ser locales en Malasia, que no es un país que sea próximo ni culturalmente ni por presencia de público a favor de ellos, y aún así llegaron muy lejos. Yo creo que hubiera sido interesante ver a estos jugadores que vienen de un país en guerra estar presentes en el Mundial de Fútbol. Habría sido más bien un mensaje alentador y un mensaje de optimismo para toda esa población siria que está tanto dentro de su país como fuera, sufriendo las consecuencias de esta larga guerra desde hace ya casi 8 años. Por seguir con la parte asiática que no hemos tocado antes, no sé si... Bueno, hay otros países controvertidos en la escena política, como puede ser Arabia Saudí precisamente, que quizá haya hecho el mejor juego, no sé, Arabia Saudita es un valor seguro en el fútbol asiático, suelen estar presentes en los mundiales. En este mundial lo estarán además con un entrenador argentino como es Edgardo Bauzá, que dirigió a Argentina justamente durante esta campaña tan complicada. Es una presencia bastante coherente en la medida en que además es un campeonato que atrae a muchas figuras internacionales y que es un fútbol que no ha parado de progresar. Yo lo sigo desde los años 90, cuando ya en Estados Unidos, por ejemplo, en el 94 habían hecho una bonita campaña, había jugadores de mucho talento. Y creo que es un fútbol que tiene muchos lazos con Sudamérica. A menudo tienen entrenadores o brasileños o argentinos o uruguayos. Y sí, es un placer volver a ver este equipo. Más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre el rol de un país en la escena internacional, el fútbol es la ocasión de descubrir jugadores, de descubrir historias interesantes. Ya ven que el fútbol nos permite hablar también de política.